Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas, Hola, sí. buenas tardes. Sí, Buenas. se escucha bien. Sí, sí. Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Están viendo la pantalla completa, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces la idea de la clase de hoy es empezar con el tema cinética. Habíamos estado viendo hasta ahora la parte termodinámica, ahora vamos a pasar a cinética, o sea, la velocidad con que se dan las reacciones. Entonces, estábamos estudiando las condiciones de equilibrio, que fue toda la parte que vieron con Daniel, cómo se establece el equilibrio, de qué condiciones nos podemos valer para saber si se estableció, si no se estableció ese equilibrio, cuál es el avance que tiene esa reacción hasta ese momento. Y luego estábamos viendo cómo predecir la dirección en que evolucionan determinados procesos, y ahí es donde analizamos toda la parte de el delta G como criterio de espontaneidad y el delta S, que era la segunda ley de la termodinámica. Ahora lo que nos va a interesar es analizar no en qué sentido, sino con qué velocidad estas reacciones se están dando en ese sentido. Entonces vamos a estar estudiando la velocidad, los factores que afectan esta velocidad, y nosotros podríamos llegar a tener una explicación de la velocidad en función del mecanismo de reacción. En realidad en la unidad de ustedes no está incluida la parte de mecanismo, o sea que lo que vamos a hacer es sí hablar un poco de que tenemos reacciones que se dan en varias etapas y reacciones que podemos considerar que se pueden dar en una sola, pero no vamos a dilucidar los mecanismos posibles de las reacciones. Sí vamos a estar hablando de con qué velocidades que se pueden dar y plantear modelos, que vamos a ver que a partir de la ley de velocidad, nosotros podemos tener un modelo que nos dice o nos predice cómo va a ser entonces a un determinado tiempo la velocidad de una reacción, o a un determinado tiempo qué concentración vamos a tener de un determinado reactivo. Entonces lo que nos va a interesar ahora va a ser el parámetro tiempo. Nosotros tenemos que la velocidad de las reacciones puede ser alta, como por ejemplo en las reacciones ácido-base, que probablemente ya han visto en analítica y en muchos cursos anteriores. Estas reacciones, cuando nosotros ponemos en contacto un ácido con una base, van a ser muy rápidas, ¿verdad? Pero también vamos a tener velocidades intermedias, como por ejemplo la oxidación de los metales, que sabemos que se da en condiciones ambientales, pero que no es algo como el ácido-base que se da de forma inmediata, sino que transcurre a lo largo de un tiempo determinado. Y en el otro extremo vamos a encontrar reacciones que son muy lentas, que es, por ejemplo, el diamante, que lo estuvimos hablando en las otras unidades también como ejemplo, que se acuerdan que era una reacción muy lenta. O sea, un diamante en realidad se va a convertir en grafito, pero esto va a ocurrir a lo largo de millones de años, por lo cual en realidad no nos afecta lo que es la calidad del material. Después otro ejemplo que quizá no lo conozcan tanto es esta reacción donde el nitrógeno gaseoso, el oxígeno y el agua pueden reaccionar para dar ácido nítrico. Son componentes que usualmente no es raro que estén en contacto porque el oxígeno y el nitrógeno están presentes en el aire, pero sin embargo no hay una cantidad apreciable de ácido nítrico en el ambiente, porque en realidad esta es una reacción muy lenta, ¿sí? Con todos los procesos que se están dando en el ambiente, en realidad nunca se llega a dar una concentración alta de ácido nítrico, es una reacción extremadamente lenta. Entonces, si nosotros queremos llegar a plantear la definición de una velocidad de reacción, o sea, nosotros antes hemos trabajado en física la velocidad, por ejemplo, en metros por segundo, o sea, cuánto se recorre en un determinado tiempo. Cuando estamos hablando de reacciones químicas, ¿cómo vamos a plantear la velocidad? ¿Qué les parece? ¿Qué tendríamos que considerar? Solo para saber que siguen ahí. El mecanismo, por ejemplo, que fue lo que dijiste. Bien, pero ¿cómo vamos a definir la reacción? La velocidad, perdón. ¿Con el tiempo? Por unidad de tiempo, muy bien. ¿Y qué es lo que considero que pasa a lo largo del tiempo? No lo voy a medir. Conformación de determinados, por ejemplo, de determinado producto Muy bien, reactivo en formación de un producto. Avance. perfecto. Consumo del reactivo o formación de producto, ¿sí? Por ejemplo, la variación de moles que tiene el reactivo a lo largo del tiempo
o la variación de moles que tiene el producto a lo largo del tiempo. Como tú decías, formación y consumo entonces. Si nosotros analizamos lo que pasa con los moles a lo largo del tiempo, para un producto vamos a ver que aumenta y para un reactivo vamos a ver que disminuye, pero lo que vamos a encontrar es que el aumento por unidad de tiempo no es constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Si nosotros comparamos, por ejemplo, déjame ver si puedo dibujarles una línea. Si nosotros, por ejemplo, marcamos un valor por acá y otro por acá, ¿sí? Vamos a tener un tiempo entonces determinado para cada uno de estos puntos, ¿sí? Y a mayor tiempo lo que vemos es que hay menor cantidad de moles de reactivo. Entonces tenemos una variación del número de moles y por una determinada cantidad de tiempo. Si hacemos el cociente de estos valores, vamos a tener entonces moles por unidad de tiempo, ¿sí? Y basándonos en eso es que nosotros vamos a definir la velocidad, ¿sí? Pero como les decía, tenemos una menor cantidad de moles cuando estamos hablando de reactivos luego de un determinado tiempo. Entonces, en principio lo que vamos a decir es, en términos generales, vamos a tener, perdón, que les demore un segundito. Bien, vamos a tener la definición entonces como variación del número de moles de una especie con respecto al tiempo. Sean reactivos o productos, es su variación por unidad de tiempo. Entonces, para un reactivo va a estar dado por la variación del número de moles reactivos con respecto al tiempo, y va a aparecer este menos, que es por lo que les decía antes. Si el número de moles va a estar disminuyendo, entonces a un tiempo mayor tengo un número de moles menor, lo que hace que la variación del número de moles de reactivo con respecto al tiempo sea negativa, ¿sí? Si yo hacía ese delta que les decía, el número de moles final menos el número de moles inicial, sobre ese delta T transcurrido nos va a dar un valor negativo. Por esa razón, cuando lo estemos expresando para reactivos, siempre vamos a tener que colocar este menos. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene que ser un valor positivo. Para los productos lo vamos a definir de la misma manera, pero ya no vamos a requerir ese valor justamente porque este diferencial es positivo. No sé si están acostumbrados a trabajar con diferenciales, pero pueden a los efectos prácticos considerarlo como un delta, ¿sí? Como una variación simplemente del número de moles con respecto a una variación de tiempo, o sea que en conclusión, variación del número de moles por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, con respecto a eso podemos hacer dos observaciones. Primero, lo que les decía, que la variación del número de moles reactivo va a ser menor que 0, y por eso ese menos que agregábamos, y a su vez que la variación del número de moles, tanto sea para productos como para reactivos, va a ser una propiedad extensiva, ¿sí? Si yo estoy considerando una masa mayor de muestra, la variación del número de moles va a ser mayor, lo que hace que esa velocidad expresada como lo acabamos de expresar, va a ser una propiedad extensiva también. La velocidad va a ser mayor cuando yo tengo más moles reaccionando, ¿sí? Si yo coloco en un vaso un reactivo, una determinada cantidad de reactivos y los permito que la reacción se dé, ¿sí? Los moles que están reaccionando por unidad de tiempo van a ser más si yo coloco más cantidad de estos reactivos. Entonces lo que vamos a hacer es normalizar la velocidad. Lo que dice ahí es que se divide por el volumen de reacción, ¿sí? Y se obtiene de esa manera una propiedad intensiva, es decir, lo expreso por unidad de volumen. La consideración que tenemos que hacer es, bueno, primero hay reacciones que no se dan en un determinado volumen, no las vamos a estar dando en el curso, pero sí es importante que sepamos que existen, ¿sí? Tenemos reacciones que, o sea, en realidad sí vimos reacciones heterogéneas, ¿sí? Y tenemos catálisis heterogénea también, entonces cuando hay una diferencia de dos fases, o sea, cuando tengo un sólido, por ejemplo, que puede actuar como catalizador, lo que vamos a ver es que la reacción se da en la interfase entre el sólido y el líquido. En esos casos, cuando se va a normalizar la velocidad, no sé si están acostumbrados a escuchar la palabra normalizar, pero no es nada muy complicado, simplemente cuando voy a dividir por, como en este caso el volumen, para que me quede expresado por unidad de volumen, en el caso de reacciones heterogéneas se divide por la masa de ese catalizador, porque en realidad se da la reacción en los sitios activos y no en el seno de la solución, en toda la solución. De todas maneras, nosotros en el curso lo que vamos a estar viendo es cuando ustedes dividen por el volumen,
que es cuando tienen solución acuosa o cuando tienen gases, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que si el volumen es constante, que es cuando estoy en solución acuosa, que puedo considerar que el volumen entonces es el de la solución, o cuando estoy trabajando con fases gaseosas y el recipiente es rígido, ¿sí? Volumen constante, entonces vamos a poderla expresar en función de la concentración. A ver si les puedo dibujar. Bien, sí, parece que sí. Entonces, habíamos dicho que la velocidad, perdonen la letra, pero no estoy acostumbrada a usar esto, para el reactivo la podemos expresar por definición como la variación del número de moles de reactivo con respecto al tiempo. Al tiempo. Ahí está. Y lo que acabamos de decir acá es que, como es una propiedad extensiva, lo vamos a dividir por el volumen, ¿sí? Ese volumen es donde se está dando la reacción. O sea que si es en solución acuosa es el volumen de solución, si son gases, como decíamos, el volumen del recipiente. Esta es la definición de velocidad, estrictamente. Cuando este volumen sea constante, lo voy a poder introducir dentro de este diferencial, y de esa manera es que yo voy a poder pasar a expresarlo como lo tenemos abajo, en función de la concentración. O sea que esta definición en función de concentración no es válida siempre, es válida si, solo si el volumen es constante por cualquiera de estos dos casos. ¿Sí? Perdón, yo no entendí por qué si es constante lo introducís dentro de del diferencial. Si es una constante, en realidad puedo hacer el diferencial del número de moles sobre el volumen y no me va a cambiar el Sí, resultado. Pero si en realidad varía, lo tengo que considerar como una variable aparte. Es en realidad por el resultado que va a dar cuando vayas a está, integrar después. está. O sea, es lo mismo realmente si yo lo expreso por concentración, o sea, si pongo dn dt por 1 sobre b, que si yo pongo dn dividido b sobre dt. Si solo si ese volumen es constante. Si ese volumen no es constante, entonces tengo una variable más. Hay formas de trabajar con eso, ustedes van a expresar el volumen en función del número de moles, por ejemplo, pero Claro, yo me estoy confundiendo. Si es una variable más, la vas a tratar por separado. claro, si el volumen varía, yo no lo puedo introducir dentro, es otra variable. Ya no es solo Está, variación de número de moles, sino que está. ahora, Creo que me estoy confundiendo que cuando algo es constante lo retiro de la integral y esto en realidad es que hasta son unidades diferentes, tendría que tratarlo aparte. si vas a integrar en realidad el volumen, si fuera constante, lo puedes sacar fuera de la integral, Lo saco. Claro, creo que me estoy pero confundiendo con igual eso. queda en la ecuación, solamente que está multiplicando fuera de la integral. Fuera, porque es constante, no Exacto, varía. Acá sí. es al revés. Si varía, lo tengo que tener fuera. Pero eso es porque después podés integrar. Ahí va, está. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo y ahí cuando lo veamos con ejercicios creo que va a quedar más claro. Dale, gracias. Lo que yo quiero que ahora se vaya incorporando es, primero la definición de velocidad, que la vamos a definir siempre en función del número de moles, y vamos a dividir por el volumen para que nos quede propiedad intensiva. En segundo lugar, que puedo expresarla en función de concentración cuando el volumen es constante. ¿No? Y después vamos a incorporar eso otro. Bien, entonces, vamos a seguir y ahora vamos a ver un ejemplo para agregar un pequeño detalle más con respecto a la expresión de la velocidad. Si la reacción transcurre tal cual escrita, lo que vemos es que tenemos 2 moles de B para reaccionar con un mol de A, y eso nos da un determinado producto B. Entonces, si yo voy a usar la definición que acabamos de ver de variación del número de moles, lo que vemos es que si lo planteo para A y si lo planteo para B, va a ser diferente, porque por cada mol de A se consumen 2 moles de B. O sea que la velocidad de consumo de uno de ellos es mayor que la del otro. ¿Sí? Voy a consumir más rápido el reactivo B. Entonces lo que se hace para expresar la velocidad es expresar la velocidad global, pero teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico. O sea que la velocidad, por ejemplo, para este caso, si lo expreso para A, menos de A de t, pero para el reactivo B voy a dividir por el coeficiente estequiométrico.
Entonces me va a quedar dB de T, en este caso, sobre 2. ¿Sí? Y el producto les queda igual porque el coeficiente es 1. ¿Ah? Para vincular en realidad la velocidad del producto con los reactivos, hay algunas suposiciones que se hacen, pero como les decía, no vamos a ver la parte de mecanismo, entonces a lo largo del curso vamos a poder estar utilizando la igualdad de esta velocidad de esta forma, solo teniendo en cuenta el coeficiente estequiométrico. Eso en términos generales sería, si nosotros consideramos los coeficientes como estos gamma que están acá, sería siempre entonces la velocidad igual a la variación del número de moles de cada uno de los reactivos con respecto al tiempo o productos dividido el coeficiente estequiométrico. Y lo que se hace es considerar el signo en el coeficiente directamente. Entonces el coeficiente va a ser positivo si es un producto y va a ser negativo si es un reactivo. ¿Sí? En síntesis, lo que importa es que tengamos en cuenta el coeficiente estequiométrico y si es un reactivo o un producto para poder colocar el signo correspondiente y que la velocidad nos quede posible. Bien, vamos a también plantear la conversión. ¿Por qué nos interesa la conversión? En realidad no va a ser lo mismo que hayan reaccionado 5 moles si yo tenía 10, en cuyo caso solo consumía el 50%, a que hayan reaccionado 5 moles si eran los únicos 5 que tenía, entonces consumí el total del reactivo que yo coloqué. Entonces, para poder establecer la cantidad que reaccionó de un determinado reactivo, lo que vamos a hacer es plantear la conversión de la forma en que está ahí. ¿Sí? Lo que tenemos es el número de moles iniciales de ese reactivo menos el número de moles que tengo a tiempo t, dividido el número de moles iniciales. Entonces, esta cantidad, esta resta que tenemos en el numerador, ¿a qué corresponde? La variación de moles. Variación de moles, o sea, la cantidad de moles que se consumieron en la reacción. Entonces, básicamente estoy calculando qué fracción del reactivo se consumió. Esto también lo pueden expresar por porcentaje. Si ustedes esta fracción la multiplican por 100, estarían calculando el porcentaje de reactivo que se consumió en la reacción al tiempo para el cual estoy calculando o el tiempo para el cual tengo este número de moles. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta conversión? Va a variar entre 0 y 1 si lo estoy expresando como fracción, y va a variar entre 0 y 100 si es porcentual. ¿Por qué es importante esto? Porque, al igual como habíamos visto la fracción cuando estábamos trabajando con soluciones de dos componentes, si yo sé que tiene que variar entre 0 y 1, entonces si hago una cuenta y llega a una conversión mayor que 1, sé que algo está mal en las cuentas y voy a revisar. Lo mismo con si la expreso por porcentaje y me da mayor que 100. Se calcula para la especie de interés, eso lo vamos a estar viendo mejor con los ejemplos, pero eso vamos a estar estudiando la cinética para un determinado reactivo, por ejemplo, determinando el orden para ese reactivo, que ahora vamos a ver qué es, y entonces para ese reactivo es que vamos a plantear la conversión. A su vez, otra cosa es que nos interesa referirlo al reactivo limitante, porque el reactivo limitante va a ser el que determine cuánto producto se nos va a formar. Entonces me interesa saber cuál es la conversión respecto a ese reactivo. Bien, otra cosa que es importante definir ahora es la ecuación cinética, que en realidad también la llamamos ley cinética. La ley cinética va a ser una función que nos va a poder determinar entonces la velocidad, que va a ser función de la concentración de los reactivos, la temperatura, la fuerza iónica, que es esa ahí que ustedes ven ahí. La fuerza iónica en realidad no va a ser relevante siempre, sino que lo va a ser cuando tengamos reacciones que sean entre iones, ¿sí? Como las que vamos a estar viendo de ejemplo en el laboratorio cuando hagan la práctica de Murexida, descomposición de Murexida, o cuando vemos la práctica de energía de activación, que es la última que van a ver. A su vez va a depender del solvente, y esto se refiere a naturaleza del solvente, no cantidad, sino cuando cambie un solvente. Y también va a depender de otras especies. ¿Estas otras especies a qué se refiere? Se refiere a aquellas especies que son ajenas a la estequiometría de la reacción, que usualmente van a ser catalizadores. Vamos a incluir productos también, pero esto es porque muchas veces los productos son catalizadores también de la reacción. Y hablamos también de aceleradores inhibidores porque hay
sustancias que pueden hacer que la reacción en realidad se dé más lenta, ¿sí? Porque intervienen también en lo que es el mecanismo de reacción, porque quizá bloqueen la posibilidad de que se dé por un mecanismo que es más rápido, entonces solamente estamos viendo el mecanismo lento. Bien, ¿cómo vamos a obtener esta ecuación cinética? La ecuación en realidad la vamos a determinar solo a partir de datos experimentales. Nosotros vamos a plantear el modelo de la ley cinética, y después vamos a estar determinando los parámetros de esa ecuación que nosotros planteamos, pero lo vamos a hacer con datos experimentales. O sea que si nosotros miramos la estequiometría de la reacción, no vamos a poder estar sacando ninguna información respecto a cómo es que se da la cinética de la reacción. Y como dice ahí, lo que vamos a hacer es, con conocimiento que nosotros tenemos, vamos a plantear experimentos que nos permitan justamente determinar esa ley cinética. Entonces la ley de velocidad que vamos a estar utilizando es la que vemos ahí. La velocidad que definimos antes como variación de moles, con respecto al tiempo, va a ser igual a una constante por la concentración de, acá falta la ecuación de estequiométrica, perdón. Entonces, por ejemplo, si tenemos A más B para dar un producto P, vamos a plantear entonces K por la concentración del reactivo A elevado a alfa, más por B elevado a la beta. ¿Qué son alfa y beta? Son valores constantes, ¿sí? Que vamos a estar llamando órdenes de reacción. Alfa es el orden para el reactivo A y beta es el orden para el reactivo B. ¿Cómo se define? Simplemente en la ley de velocidad, el orden alfa es el valor al cual está elevado a la concentración de A. Y luego vamos a definir el orden global como la suma de alfa más beta. Simplemente eso. Aparece ahí también la constante. La constante va a ser, ¿se acuerdan que dijimos que depende la velocidad de la temperatura, el solvente y la fuerza iónica? Es esa constante la que va a depender entonces de estos parámetros. Entonces vamos a determinar esa constante de velocidad, y las unidades de esa constante van a depender del orden que tenga la reacción. Entonces, si nosotros tenemos orden 0, significa que, por ejemplo, ahora vamos a simplificar un poquito más, una reacción de A para dar B, ¿sí? Si tenemos orden 0 para A, esto nos quedaría la ley de velocidad igual B, bueno, capaz que se los pide a ustedes, denme un segundo. ¿Cómo nos quedaría entonces acá? Por definición, este B0, ese 0 solamente es un número, no indica inicial. ¿Cómo definíamos la velocidad? Moles sobre tiempo. Bien, variación de moles. Sobre Sí. variación de tiempo. Ahí está, sobre variación de tiempo. No sé si es mejor usar mi letra horrible o dibujarlos así. Bueno, entonces tendríamos DNA de T, y ahí que me está faltando El signo negativo. el signo negativo porque es un reactivo. Entonces DNA de T va a ser igual. Bueno, cuando yo encuentre igual en el teclado, ahí. Va a ser igual a qué cosa. DNP sobre DT. Bien, correcto. Va a ser igual a la variación del número de moles de producto con respecto al tiempo. Si tenemos que es de orden 0, entonces va a ser igual K por la concentración de A elevado a qué? a la 0. A la 0. Y a un número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. Correcto. Entonces la ley de velocidad es bien sencilla. Simplemente DNA de T igual a K. Lo que nos pide acá es que digamos qué unidades tiene la constante en cada caso. Entonces, ¿qué unidades va a tener en este caso? Y me está faltando algo. Que me olvidé. Moles sobre tiempo. En ese caso tendría moles sobre tiempo. ¿Pero de qué me olvidé yo? De que dijimos que queremos que sea propiedad intensiva. Entonces, ¿qué hacemos? Volumen El constante. volumen. Dividimos por el volumen. Entonces esto estrictamente, si estamos en solución acuosa, va a ser de
concentración, la variación de concentración con respecto al tiempo, y las unidades de K entonces, Mol sobre litro segundo. O bueno, litro tiempo. ahí está, va a ser unidad de concentración sobre tiempo, mol sobre litro segundo. Tenemos que hacer lo mismo en este caso, y entonces acá de nuevo esto es DNA de T, y ahora sí vamos a ponerlo correctamente, la concentración. Bueno, tengo el teclado de la computadora con una tecla que no funciona, y justo es esa. Imagínense que ahí dice concentración. Creo que voy a terminar usando el lápiz otra vez. Bueno, esa no era la idea, pero creo que me entienden. Entonces, esto es igual a K1 por concentración de A. Creo que ni era necesario que se les planteara. Cada uno sería variación de tiempo a la -1, ¿no? Sí, igual creo que dejó de funcionar mi teclado, así que denme un segundo que voy a utilizar el teclado externo o le voy a dibujar directamente. Porque solo me está funcionando el ratón. Bien, entonces, perdón, ¿qué me decías? Que cada sub 1 ahí sería variación de tiempo a la -1, o 1 sobre variación de tiempo. Exacto, sería segundos a la -1. Si esto es de n de t, esto es entonces, está quedando incómodo escribirlo, molar sobre segundo sería la velocidad, y esto sería igual a K1 por la concentración, o sea que también sería molar. Molar se va con molar, y por tanto K1 queda 1 sobre segundo, segundos a la -1. Si hacemos lo mismo acá, ¿qué es lo que tenemos? La velocidad, y del otro lado, ¿qué me queda? K sub 2 sería litros sobre moles por segundo. Exacto, porque les queda acá molar al cuadrado, y en este caso se va al cuadrado con el otro molar, y este molar pasa dividiendo, así que les queda inverso de concentración y de segundo, ¿sí? Litro sobre mol segundo. Estas unidades en realidad ustedes las deducen a partir de la ley de velocidad, o sea que cuando estemos trabajando con los ejercicios pueden deducirla planteando siempre lo que es la ecuación diferencial, que es lo que tendríamos cuando planteamos el DNA de T, igual a K1 por la concentración del reactivo elevado a su orden. Lo pueden deducir de esa ecuación como lo hicimos ahora, o pueden aprender, o más bien, ni siquiera tienen que saberlo de memoria. Tienen material, entonces ustedes tienen ya un cuadrito, que después al final les comento qué otras cosas pueden ir agregando, pero ya saben las unidades. Si ustedes determinan un orden, ya saben que las unidades y la constante les tienen que quedar coherentes con ese orden. Entonces, para un orden 0 va a ser molar segundo o molar minuto, que tienen que tener en cuenta eso, que en qué está expresado, porque puede ser cualquiera de las dos. Y para un orden 1, entonces va a ser segundos a la -1, y orden 2, inverso de concentración y de tiempo. ¿Sí? Vamos a Sí. estar trabajando durante el curso solamente con orden 0, 1 y 2. ¿Sí? Bien. Que en realidad no sé si estaba más adelante o estaba en esta parte, pero los órdenes en realidad creo que más adelante se los menciona, pueden ser fraccionarios, pueden ser valores negativos, ¿sí? La ecuación cinética en realidad puede ser bastante compleja, pero nosotros en el curso vamos a estar dando en realidad solamente esos valores, ¿sí? Bien, entonces la ecuación estequiométrica me va a informar la naturaleza de las especies que reaccionan y las proporciones, que eso es algo que ustedes ya saben de los cursos anteriores, pero no me va a decir nada de cómo reaccionan estos reactivos, que es lo que hablábamos al principio, cómo reaccionan, o sea, en qué mecanismos está dando. La ley cinética tampoco me la informa la estequiometría, y solamente puedo obtenerlo a partir de datos experimentales. La pregunta de cómo ocurren las reacciones químicas se refiere justamente a si hay un mecanismo, lo cual sería
varias etapas que van a ocurrir para que se llegue al producto, lo cual implica la existencia de especies intermediarias, o si la reacción puede ser elemental. ¿Sí? Una reacción que vamos a llamar elemental va a ser una reacción que se da en un solo paso. Después vamos a ver que esas reacciones elementales nos permiten además concluir algunas cosas con respecto a la ley de velocidad. Vamos a llamar simplemente reacciones no elementales aquellas que tengan un mecanismo de reacción. Entonces ahora veamos eso que les decía. Las reacciones elementales nos permiten decir que los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes. Esto se va a cumplir solo en este sentido, es decir, coeficientes. Si yo conozco los coeficientes y la reacción es elemental, entonces conozco el orden de reacción para cada reactivo es su coeficiente, pero si los órdenes coinciden con los coeficientes, no puedo concluir que la reacción es elemental. ¿Sí? Entonces tenemos este ejemplo, ¿sí? Esta reacción se da de forma elemental, siempre son modelos, por supuesto. Si alguien concluyó que la reacción es elemental, se basó en observaciones experimentales, y ese modelo de reacción elemental va a ser válido hasta que alguien demuestre lo contrario. O sea, que alguna evidencia experimental diga que la reacción no puede darse de forma elemental en un solo paso, por ejemplo, que alguien encuentre la presencia de un intermediario, ¿sí? En este caso, la reacción, el modelo elemental explica lo que se observa de forma experimental y por lo tanto se la puede considerar de esa manera. Si esta reacción es elemental, entonces el orden de reacción coincide con el coeficiente, por lo tanto el orden de reacción va a ser, en este caso, 1 para los dos reactivos. Y esto que está planteado acá es lo mismo que hemos estado hablando antes. ¿Sí? Simplemente para los reactivos con signo negativo y divido por el coeficiente estequiométrico. O sea que no hay reacciones elementales de orden cero. ¿Perdón? Que no hay reacciones elementales de orden cero. No, porque no tendrías Claro. un coeficiente No estequiométrico. puede ser. Sí, sí. Bien. Y otro análisis que podemos hacer, similar a lo que estabas hablando, que es viendo los coeficientes y la ley de velocidad, es con respecto a la molecularidad de la reacción. O sea, si la reacción es elemental, implica que en un solo paso tiene que darse la colisión de los reactivos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos más de 3 moléculas, es muy poco probable que puedan colisionar, si es una colisión efectiva y darse la reacción, en un solo paso. Entonces vamos a considerar el modelo elemental de reacción elemental de un solo paso cuando las moléculas participantes en la reacción sean menos de 3 o igual a 3, y no más. Y bueno, el orden global va a ser igual a la molecularidad de la reacción. O sea, si dijimos que coinciden los coeficientes con los órdenes, entonces la suma de ellos va a ser igual al orden global. Bien, vamos entonces a considerar la cinética formal. ¿Qué es la cinética formal? En la cinética formal se estudia los modelos matemáticos que nos van a permitir determinar los parámetros de la ley de velocidad. Entonces, acá está un poco lo que les comentaba antes. No siempre es posible definir un orden, hay leyes de velocidad bastante complejas, donde entonces no es tan sencillo decir que hay un número al cual elevo la concentración de uno de los reactivos, porque vamos a tener sumas de diferentes cocientes donde aparecen el reactivo varias veces, entonces no hay un valor al cual pueda elevarlo y que la ley me quede tan sencilla como lo que estábamos planteando anteriormente. En muchos casos o situaciones sí lo vamos a poder hacer, y es lo que nosotros vamos a estar estudiando en el curso. Y va a ser, por supuesto, una característica importante de la reacción química, porque nos va a poder permitir determinar cómo es la dependencia de la velocidad con la concentración de ese reactivo. ¿Sí? Si dijimos que la concentración del reactivo está disminuyendo a medida que avanza la reacción, entonces la velocidad también va a estar disminuyendo a medida que esta avanza, pero no va a ser lo mismo si lo hace con un orden 1, si lo hace con un orden 2, si está elevado al cuadrado, evidentemente su disminución es mayor, y si es orden 0, no va a depender de esta concentración. ¿Sí? Igual las reacciones de orden 0 son las menos comunes.
Y esto también se los mencionaba antes, reacciones de orden simple se refiere justamente a eso, que vamos a trabajar solo con valores no fraccionarios y no negativos. Entonces vamos a empezar con el orden 1, que es probablemente el más común, pero en realidad nosotros vamos a estar trabajando con los 3. En orden 1, entonces la ecuación diferencial nos va a quedar como está planteada acá. Tenemos esta reacción como ejemplo, igual estamos viendo que lo estamos planteando solamente para A. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Vamos a suponer de momento, porque el ejemplo está para B y no me había dado cuenta, para simplificar y después analizamos eso, que B está en exceso, y entonces solamente vamos a trabajar con A. Porque sería más fácil que les dijera que B es de orden 0. Entonces tenemos una ley de velocidad que es de orden 1 para A. ¿Sí? Entonces acá viene la parte de las integrales. Ustedes no tienen por qué saber la integral porque al trabajar con material lo que vamos a hacer ahora, hoy, es definir cuál va a ser la ecuación integrada. ¿Por qué? Porque después cuando veamos los métodos cinéticos que vamos a aplicar para determinar los parámetros de la ley, entonces vamos a trabajar en uno de los métodos con la ecuación diferencial, que es esta que tenemos acá, y en otro de los métodos con la ecuación integrada. Entonces lo importante es que ustedes vean más o menos cómo se llega a la ecuación integrada, pero que después sepan utilizarla. Entonces cuando el orden es 1, al integrar esta ecuación diferencial, ¿sí? Establecemos los límites de integración, integramos entre un tiempo 0, concentración inicial, y concentración a tiempo t, y lo que vamos a obtener es un logaritmo. ¿Sí? Si vemos la integral como el inverso de la derivada, tenemos que buscar la función que al derivarla me dé lo que tengo acá. ¿Sí? Y en este caso, como tenemos el inverso, entonces tenemos el logaritmo como función de la integración. ¿Sí? Estas dos ecuaciones son equivalentes. En esta lo único que se hizo fue despejar la concentración a tiempo t, y para eso, ¿qué es lo que aplicamos acá? Que ya lo tienen ahí. A la ecuación que tenemos acá, ¿qué función le aplico? Exponencial a todo. Exponencial, ¿sí? Es un logaritmo neperiano, base e, entonces aplico exponencial, y lo que obtengo entonces es esto que tenemos acá. Estas son entonces las dos ecuaciones integradas que me van a ser relevantes cuando vaya a aplicar los métodos. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Que si se cumple este orden 1, entonces esta es la ecuación que tenemos, y si se fijan en esta ecuación logarítmica, esto me dice que si yo pasara esta concentración inicial, bien, va de nuevo. Si utilizamos propiedades de logaritmo, este logaritmo de cociente a qué es igual. Logaritmo de A. Logaritmo divididos. El logaritmo, vamos a escribirlo acá abajo, Logaritmo inicial menos, o sea, de A inicial Una menos recta. logaritmo del otro. ahí está, logaritmo de A0, logaritmo de AT. Y eso va a ser igual acá, bueno, mis casos son un poco raras, recuerden que esto es de acá, por T. ¿Sí? Entonces yo podría plantear esto como menos logaritmo de la concentración de A es igual a K por T menos logaritmo de la concentración inicial, ¿verdad? Sí. Y a su vez, si lo queremos poner igual que como está en la gráfica, podemos cambiar el signo de los dos lados, es decir, multiplicar por -1 ambos términos, entonces me quedaría esta ecuación. Si yo grafico el logaritmo de A, en función del tiempo, lo que voy a tener es que la pendiente entonces es menos k, y la ordenada en el origen va a ser el logaritmo de A0. O sea que para orden 1 va a ser lineal el logaritmo de A en función del tiempo. La pendiente va a ser menos k si grafico de esta forma, y va a ser más k y nos va a dar creciente si graficara sin cambiarle el signo, como lo habíamos planteado inicialmente. ¿Sí? Sí, ¿De acuerdo hasta ahí? sí, sí. Bien. Eso para orden 1.
Ahora, ¿qué pasa si tengo orden 2 respecto al reactivo A y, como habíamos dicho antes, orden 0 para el reactivo B? Esa sería mi ecuación diferencial y ahora voy a proceder exactamente de la misma forma. Voy a buscar encontrar cuál va a ser la ecuación integrada y qué es lo que estaría graficando. En este caso, para integrar también variables separables, lo que hacemos es plantear esto y lo que tenemos es menos 1 sobre la concentración de A al cuadrado. La función que al derivarla me da eso es el inverso de la concentración de A. Entonces me va a estar quedando la ecuación integrada como la diferencia del inverso de la concentración de A y la concentración inicial igual, entonces acá por T, que es lo que me da la integración en función del tiempo. Lo que vemos ahí es que entonces, si graficamos el inverso de la concentración de A en función del tiempo, obtengo una recta y la pendiente es K. La ordenada en el origen, ¿cuánto va a valer? Uno sobre A inicial. A cero. De concentración inicial. Exacto. 1 sobre la concentración inicial a 0. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. No. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de orden 2 global, pero en realidad es mejor cuando lo veamos con ejemplos. Si nosotros tenemos ahora que el orden para A es 1 y el orden para B es 1, vieron que hoy les decía el orden para B es 0, ¿qué pasa si el orden es 1? Tenemos orden global 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esta ecuación en la cual tenemos dos variables? Hay un caso particular y es si nosotros tuviéramos que A y B, los coeficientes estequiométricos fueran 1, tenemos relación 1, 1, entonces si partimos a su vez de la misma concentración de A y B, ¿sí? Entonces podemos decir que las concentraciones de A y B son iguales a todo tiempo, ¿verdad? Se consumen en la misma proporción, porque la estequiometría Sí. sería 1. Entonces tanto la concentración de A como la de B a tiempo t va a ser igual a la concentración inicial menos la cantidad consumida. Y la cantidad consumida es igual porque la estequiometría es la misma. Si yo parto de las mismas concentraciones iniciales, entonces la concentración de A y la de B son iguales a todo tiempo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Lo escribo. Sí, sí. De acuerdo. Bien. Entonces puedo decir que la expreso solamente en función de A, por ejemplo, y pongo K por la concentración de A al cuadrado. Y esa sería mi ley de velocidad. En ese caso puedo trabajarla como orden 2 y puedo integrar para orden 2. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Cuando eso no ocurre, lo que vamos a ver más adelante es que vamos a tener que trabajar. Hay dos caminos, en realidad vamos a estar usando en el curso solamente uno porque el otro depende exclusivamente de una integración. Entonces escapa un poco lo que es el alcance del curso, pero el que vamos a estar usando es considerar que hay exceso de uno de ellos. Si nosotros decimos que no estamos en la situación anterior, que era ideal con los coeficientes iguales y las concentraciones iguales a todo tiempo, entonces podemos utilizar un exceso, por ejemplo, de B. Si yo tengo exceso de ese reactivo, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? ¿Va a variar mucho su concentración? No. No, ¿verdad? Se consume la misma cantidad, por ejemplo, si fueran del mismo coeficiente, pero en realidad tengo mucha cantidad de ese reactivo, entonces su variación puede ser despreciable respecto a la cantidad que tengo. ¿Sí? Cuando estoy en esas condiciones, que podemos saber cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar para definirlo, entonces puedo considerar que la concentración de B no cambia con el tiempo, durante el transcurso de esa reacción. En ese caso voy a agrupar la constante K con B como una única constante, a la cual vamos a llamar aparente, y entonces voy a trabajar solamente con la variación de A y el orden de A. ¿Sí? En este caso quedaría como una reacción de pseudo orden 1. ¿Sí? Pseudo porque en realidad hay una concentración de B que está incluida dentro de la constante. Y recuerden que la constante cinética no depende de la concentración. ¿Sí? Esta reacción solo se va a comportar como de orden 1 cuando esté B en exceso, y en otro caso no. ¿Sí? Vamos a volver a verlo con los ejemplos después.
Entonces, si nosotros analizamos lo que es la variación de la concentración de un reactivo en función del tiempo, para la reacción, esa variación de la concentración del reactivo no me va a dar de la misma forma cuando el orden sea 0 que cuando el orden sea 1 o cuando el orden sea 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver que para orden 0 tenemos una relación lineal. Más adelante les presento la ecuación integrada, que es lo que explica precisamente cómo es que esto da lineal. Pero ya para orden 1 y orden 2 esto no va a ser lineal. O sea que yo no puedo sacar información a partir de estas dos ecuaciones porque no serían lineales. La concentración va a variar mucho más, ¿sí?, con el tiempo para un orden 2 que para orden 1 y para orden 0. ¿Sí? Y esto se explica por lo que decíamos antes, ¿sí? La velocidad con que se consume el reactivo depende del cuadrado de la concentración del reactivo en el caso de orden 2, mientras que depende solamente de la concentración de A en el orden 1. O sea que su consumo va a ser mucho más importante en el tiempo para la reacción de orden 2. Bien, seguramente ya han trabajado con el concepto de vida media. ¿Se acuerdan cómo se definía? Momento en el que se consume la mitad de lo que tenías inicialmente. Exacto, el tiempo para el cual se ha consumido la mitad de la concentración que yo agregué inicialmente. O sea que la concentración a tiempo t para tiempo medio va a ser igual a la concentración inicial sobre 2. Entonces, si nosotros tenemos orden 1, dijimos que nuestra ecuación integrada es ese logaritmo, y si sustituimos entonces lo que acabamos de decir, ¿sí?, concentración a tiempo t como concentración inicial sobre 2, vamos a poder plantear entonces el t1 medio en función exclusivamente de k. ¿Sí? Si ustedes hacen esa cuenta, si hacen esa deducción, van a encontrar que entonces me queda solamente en función de k. Para orden 1, entonces el tiempo medio no va a depender de la concentración inicial del reactivo. Para orden 2, esa es nuestra ecuación integrada, pero en este caso el tiempo medio nos va a quedar dependiente de la concentración inicial, y de hecho el tiempo medio, como está en el denominador, a mayor concentración inicial, ¿cómo va a ser el tiempo medio? Menor. Menor. Se hace cada vez más chico cuanto mayor sea la concentración inicial. En orden 0, esa es la ecuación integrada que les había dicho que no la habíamos planteado antes, pero si ustedes hacen la integral llegarían a esa ecuación, ¿sí? Y esto es lo que explicaba que la concentración en función del tiempo es una recta, cuya pendiente es menos k, y la ordenada en el origen es la concentración inicial. Entonces, si hacemos lo mismo acá y sustituimos concentración a tiempo t, vamos a llegar a que el tiempo medio en este caso es igual a la concentración inicial sobre 2k, lo cual implica que ahora el tiempo aumenta con el aumento de la concentración inicial. Para un orden alfa que sea distinto de 1, ¿sí?, vamos a tener esa ecuación que ustedes la van a poder estar utilizando entonces, ahora sí queda un poquito más complicado, pero esto les permite deducir para cualquier orden, ¿sí? Siempre a partir de la ecuación integrada, una vez que suponen un orden, ustedes pueden simplemente sustituir y despejar, ¿sí? Sustituir la definición de tiempo medio y despejar entonces en función de la ecuación integrada. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden poner en esa tabla que les decía? Ustedes pueden poner para cada uno de los órdenes con los que vamos a estar trabajando la ecuación integrada, la ecuación diferencial, que es la que habíamos planteado antes, y a su vez el tiempo de vida media. Bien, los datos que vamos a tener para determinar entonces los parámetros de la ley, usualmente van a ser concentración y tiempo. Nosotros tenemos que ver cómo a partir de estos datos vamos a obtener entonces la expresión de la ley de velocidad, que sería cómo determina entonces la constante y los órdenes. Para eso lo que vamos a utilizar son métodos cinéticos, ¿sí?, que básicamente son tratamientos matemáticos. Vamos a estar viendo el método integral, vamos a ver que la
El nombre viene precisamente de que va a trabajar con la ecuación integrada, esas que habíamos estado viendo recién. El método diferencial, que va a utilizar la ecuación diferencial. Dentro del método diferencial vamos a tener un caso particular que es el de velocidades iniciales. Y método de medida fraccionaria, que en realidad es un caso particular del método integral porque también utiliza la ecuación integral y el resultado de el tiempo medio, como lo vimos antes, en función de esa ecuación integral. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el método integral? Va a trabajar, como decíamos, con la ecuación integrada y va a graficar adecuadamente la ecuación linealizada, o sea que va a buscar cuál es la ecuación da lineal cuando ese orden se cumple. Si se conoce la ley cinética, es decir, que se sabe la ecuación, se puede determinar la constante cinética. Si no se conoce la ley, se supone una y se ensaya la validez de la suposición. ¿Qué significa eso? En realidad, yo puedo plantear la ecuación diferencial, ¿sí? Puede que conozcan alfa, ¿sí? El orden con respecto al reactivo, y entonces ustedes tienen esa ecuación y pueden integrar, porque si saben el orden, como vimos, podemos llegar a tener la ecuación integrada. Y de esa manera, con la ecuación integrada, determinan entonces la constante, que es lo que estaría faltando. Si ustedes no conocen entonces el orden de reacción, que es lo que debería decir, aunque ahí dice que conoce la ley, conocer la ley implicaría también conocer la constante, pero si no conocemos ni la constante ni el orden, entonces lo que vamos a hacer es suponer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que se cumple orden 1. Con esa suposición podemos establecer cuál es la ecuación integrada, y entonces cuál es qué es lo que vamos a graficar para que nos dé lineal. Si nos da lineal, entonces decimos que confirmamos la suposición que hicimos, y si no nos da lineal, entonces vamos a decir que lo descartamos. ¿Cómo vamos a establecer si da lineal o no? De la misma manera que lo hemos estado haciendo antes, ¿sí? Por ejemplo, cuando dimos Clausius-Clapeyron, ¿sí? Que hacíamos el gráfico y veíamos qué cosa de ese gráfico para decir si era lineal o no. ¿Qué fue lo que miramos en el gráfico en el laboratorio para determinar si se cumplían las suposiciones de Clausius-Clapeyron? El gráfico 1 sobre t por... No, perdón, no me refiero a qué graficaron, sino cómo concluían que el ajuste era bueno, que era un modelo lineal. ¿El delta H no cambiaba, era? No. Si el modelo era lineal, podíamos concluir que el delta H no cambiaba con la temperatura, eso es correcto, pero ¿cómo sabíamos si el modelo era lineal o no? Si se ajustaba una recta por el R, por el mínimo cuadrado. Sí. Exacto. Entonces acá vamos a usar el mismo criterio, vamos a mirar lo que es el R cuadrado. Vamos a graficar, vamos a observar el valor del R cuadrado, y con eso vamos a concluir, cuanto más cercano a 1, entonces mejor es el ajuste. Si el ajuste es bueno, entonces confirma nuestra suposición. Si el ajuste es malo, descartamos y tenemos que volver a suponer otro. ¿Sí? Bien, por ejemplo, suponemos orden 1, que es lo que les decía antes. La ecuación diferencial para orden 1 sería esa. Vamos a hablar de un único reactivo A, o de que es orden 0 para el resto, así simplificamos. Entonces la ecuación integrada es esa, el logaritmo que mencionamos antes. Que podemos expresarlo de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a graficar? Ya lo dijimos en la otra diapositiva. ¿Qué cosa debería ser lineal? No sé si es muy... No sé, a ver, ¿En qué, perdón? ¿qué es lo que debería de dar lineal? Si yo voy a graficar, y esa es mi ecuación de trabajo, ¿sí? Si es orden 1, la ecuación integrada es esa, ¿sí? Entonces, ¿qué El es? gráfico. Sí, Logaritmo de AT sobre T. Exacto. el logaritmo de la concentración de A a tiempo T, en función de T, me tiene que dar una recta. La pendiente, ¿cuál va a ser?
El logaritmo de la concentración inicial. De nuevo. Logaritmo de o sea, la pendiente es lo que multiplica tu variable, ¿verdad? O sea que en este caso, Menos K. Menos K es la pendiente, pero ¿vos qué pediste? ¿Pendiente o término independiente? Perdón, capaz que yo me confundí. bien, yo creo que es independiente. Yo lo entendí pendiente, sí. Bien, Ah, entonces, ta. Te dije al ¿estás? revés porque te entendí término independiente. Ya Perdón. terminé. Bien, no hay problema. Entonces sí, estoy de acuerdo. Menos K es la pendiente y el término independiente ordenado en el origen es el logaritmo de A0. Usualmente en estos casos no nos interesa tanto lo que es este término, sino más que nada la pendiente porque es lo que nos da el valor de K. Entonces, en el método integral son estos tres pasos: suponer el orden, plantear la ecuación diferencial en función de ese orden, la ecuación integrada entonces que surge de esa ecuación diferencial, y después graficar. Si el ajuste es bueno, si el R cuadrado es muy cercano a 1, puedo concluir que mi suposición es correcta y entonces el orden es el que supuse. En este caso, orden 1. Y entonces eso me permite sacar de la pendiente la constante. Y siempre tengo que considerar ese signo que está ahí. Voy a igualar el valor de la pendiente, que va a ser un número negativo, a menos K. Y una cosa importante de esta constante es que no es un valor nunca negativo. O sea que la constante me tiene que dar positivo y por eso tengo que recordar cómo colocar esos signos. ¿Sí? Bien. Eso mismo que hicimos obviamente lo podemos hacer tanto para orden 0 como para orden 2, simplemente planteando la ecuación integrada, graficando lo que corresponde, viendo el ajuste. ¿Sí? Para eso entonces construimos esta tabla, acá tienen datos experimentales, concentración de A, entonces se le aplican logaritmo para orden 1, hacen el inverso para orden 2. ¿Sí? Hay un pequeño detalle con respecto a eso, y es algo que les hablé en el laboratorio con respecto a otra situación que no se relaciona con esta en lo que es el concepto detrás, pero sí con lo que es una curva y cuando tengo algo que no es lineal y tomo una porción muy pequeña. Entonces, en este caso lo que vemos es, tenemos conversión 50% para los tres gráficos, ¿sí? El 50% de mi reactivo reaccionó. La conversión es lo que está graficado en rojo, ¿sí? Y en azul lo que vemos son los datos experimentales, pero en este caso es concentración de A en función del tiempo, porque estamos planteando orden 0. Acá estamos graficando menos logaritmo de A en función del tiempo, porque estamos suponiendo orden 1. Y finalmente el inverso para orden 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la conversión es muy baja, lo que vemos es que no hay diferencia para los tres, los ajustes son buenos. Y es el ajuste lo que me permite a mí decidir por un orden o por otro. Ahora, cuando va aumentando la conversión, vamos viendo que sí nos estamos apartando del modelo lineal, por ejemplo, acá en orden 0. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene esto? Es de lo que les comentaba en el laboratorio con respecto a qué pasa cuando tengo una curva y lo que hago es tomar una ventana muy pequeña. ¿Sí? Si yo solamente me baso en esta parte de la curva, bueno, no me dio el pulso, pero podría decir que la recta que puedo representar esa curva como una recta. O sea, no veo una curva si tomo tramos muy pequeños de esa curva. Se ve como una recta. Es como si estuvieras trabajando con las tangentes. Coincide en ese tramo, sí. Ahí va. O sea, puedo aproximarla a una recta, a esa curva, si los tramos que tomo son pequeños. Dependiendo de cuánta curvatura, es cuán grande puede ser mi ventana antes de separarse lo que es la recta de la curva. ¿Sí? Entonces, abrir esta ventana implica mayor conversión, no mayor número de datos, sino mayor conversión. Y eso es lo que me va a permitir ver entonces diferenciar una curva de una recta. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahí en el orden 1? Empezamos a ver la curvatura porque tomamos mayor cantidad de puntos. En estos gráficos en realidad no se ve tanto en la curvatura, quizá por la resolución o porque los puntos están dibujados muy grandes,
pero lo importante es que viéramos solamente eso, que vamos a poder diferenciar la curva de la recta cuando tenemos conversiones mayores, o sea, cuando ampliamos esta ventana en la cual estamos incluyendo nuestros datos. Entonces, para el método integral, como yo le diferencio un orden de otro con el ajuste a la recta, entonces voy a tener que tener en cuenta que la conversión sea alta, ¿sí? Para que la ventana entonces sea importante y me permita diferenciar una curva de una recta. Vamos a estar utilizando en realidad un criterio un poco más conservador que el 50%, vamos a ir hasta un 60% para poder entonces hacer esa diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? No, ¿puedes repetirlo? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es lo que no se entiende? ¿O es básicamente por lo que les dibujaba acá? ¿Sí? Si es una curva, yo parto de una determinada concentración inicial, ¿sí? Y dejo que transcurra el tiempo. Si yo dejara que avanzara mucho la reacción, estaría viendo toda esta curva. Y entonces puedo darme cuenta claramente que eso no es una recta. Pero si ¿Qué? fuese poco tiempo, te queda prácticamente como una recta. Sí, más que tiempo es conversión, pero es correcto. Si yo me hubiera detenido en este punto y no hubiera dejado que avanzara tanto, entonces capaz que concluía que el ajuste era bueno porque trazaba mi recta de ajuste, no me da el pulso para trazárselas, ¿sí? Trazaba una recta de ajuste y mi ajuste, mi R cuadrado daba bueno. Entonces yo decía, bien, es orden 1, pero resulta que en realidad si hubiera tomado más puntos y hubiera permitido que la reacción avanzara más, me hubiese dado cuenta de que en realidad el ajuste a la recta era muy malo, ¿sí? Entonces lo que voy a Bien, hacer ahora es... sí. Ahí está, bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué gráfica, a qué corresponde esta curva? Depende de cada uno de los órdenes, ¿sí? Esto es aplicable a todos estos gráficos. Pues lo que yo tengo que hacer para el método integral es calcular la conversión, o más bien tomar puntos hasta una conversión mayor al 60, mayor o igual al 60%. Ese es el criterio que vamos a estar utilizando, ¿sí? Bien, hasta acá método integral. ¿Se entendió cómo funciona? Sí. Sí. Bien, vamos a ver ahora las ventajas y desventajas que tiene este método y luego vamos a pasar al siguiente método. Bien, ventajas que necesitamos una sola corrida. Eso vamos a ver después que en el otro método podemos llegar a necesitar muchas corridas. Entonces en una sola corrida yo lo que hago es determinar concentración en función del tiempo y después, dependiendo del orden que voy a ensayar, voy a graficar concentración en función del tiempo o logaritmos de concentración en función del tiempo para orden 1 o el inverso de la concentración en función del tiempo para orden 2. Entonces con una corrida sola tengo todos los datos que necesito. Y con un buen ajuste voy a poder confirmar mi supuesto. O sea que por ahí solamente con un ensayo de ajuste estoy terminando el trabajo. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, ¿qué pasa si no me da el primer orden que estoy ensayando? Tengo que volver a empezar las cuentas y ensayar un segundo orden, que si no me da tengo que ensayar otro. Entonces ensayar órdenes puede ser engorroso y puede llevarme más tiempo. Dijimos que necesitamos una conversión alta, eso quiere decir que entonces voy a tener que permitir el avance de la reacción. ¿Y qué es lo que puede tener eso de inconveniente? Más allá del tiempo, que usualmente no es tanto, que puede haber problemas, por ejemplo, que comience a haber reacciones secundarias, ¿sí? Al dejar que avance la reacción, entonces puede haber otro tipo de reacciones que se empiecen a dar, y entonces tengo reacciones en paralelo, o incluso a veces cambia el mecanismo por el cual se está dando la reacción, cambia lo que es la ley cinética. Tengo una ley cinética que se aplica a conversiones bajas y una a conversiones altas, entonces este método tendría inconvenientes cuando eso ocurre. La parte de órdenes fraccionarios que pueden quedar enmascarados, como nosotros lo que estamos haciendo es suponer el orden, podemos llegar a tener un buen ajuste con un orden de un valor entero cuando en realidad se trata de una fracción, ¿sí? Esto en realidad a nosotros no nos va a interesar tanto porque no vamos a estar trabajando con fracciones, pero es otro de los inconvenientes que puede tener. Bien, cuando la reacción, esto es lo que les había estado comentando antes, cuando tenemos más de un reactivo, y la reacción entonces va a estar, la velocidad va a estar afectada por la variación de las dos concentraciones.
que es esto que tenemos acá, ¿sí? Supongamos que tenemos un orden alfa para A y un orden beta para B. Yo voy a poder plantear entonces esa K aparente que les decía antes, si solo si la concentración de B se mantiene constante. Va a ser entonces la constante K por la concentración inicial del reactivo B, porque dijimos que va a ser muy alta y no va a cambiar a lo largo del tiempo, elevado a su coeficiente. Este término, ¿sí? Vamos a considerarlo constante y lo vamos a llamar K aparente. Y acá lo que faltó fue el alfa y el beta. ¿Sí? Bien, ¿cómo se hace que la concentración de B sea constante? Una de las formas es lo que les decía recién, si coloco una cantidad de B muy alta, se coloco exceso de B. La otra forma, que de hecho la vamos a ver en la última práctica de laboratorio, es si yo estoy regenerando de alguna manera ese reactivo. ¿Sí? Se consume, pero se forma por una reacción que tiene mayor velocidad que la anterior. Entonces, en todo momento va a haber una concentración constante. Bien, y la pregunta que está planteada antes es lo que estábamos respondiendo un poco. ¿Sí? ¿Vamos a trabajar con exceso o vamos a regenerar? Y de esa manera vamos a trabajar como lo decíamos antes. ¿Sí? Porque la ecuación diferencial nos queda de esta manera. Lo único que hay que considerar es que cuando haga, por ejemplo, el método integral, que es el que vimos hasta ahora, lo que va a pasar es que voy a determinar K aparente y la concentración, y el orden de A. ¿Sí? Si yo hago la ecuación integrada, supongo que alfa es 1, grafico logaritmo de A en función del tiempo, voy a obtener K aparente de la pendiente y voy a obtener el orden alfa porque si la suposición se cumple y obtengo un buen ajuste. Pero no estoy determinando la constante K, ni estoy determinando el orden beta. Lo que vamos a ver en Murexida, que no sé si preguntárselos porque capaz que vamos allá porque recién lo estamos viendo, en Murexida lo que vamos a ver es que podemos trabajar con diferentes concentraciones de B y hacer varias corridas. De esa manera obtendríamos K aparentes diferentes, una para cada concentración de B. Y si tenemos una tabla de valores K aparente versus concentración de B, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para determinar K y beta? Graficar. Bien, ¿qué graficaríamos? K aparente en función de la concentración de B. Correcto. ¿Y qué sacarías de ahí? ¿De dónde obtienes K y de dónde obtienes beta? Es correcto, es una opción. Si grafico K aparente en función de la concentración de B, la pendiente a que es igual. ¿No sería K? Correcto, sería la constante cinética K. ¿Ese gráfico me daría lineal? Depende ¿De qué? del B. Beta, perdón. Correcto, de beta. Entonces cuando hacemos eso, Si es te da como... lineal, beta sería 0. A ver, de nuevo, si es 0, como... Perdón, te da 1 si te da lineal. Si estoy graficando K aparente en función de la concentración de B y me da lineal, entonces supuse que beta es 1. ¿Sí? Entonces ahí estoy procediendo de la misma manera que antes, estoy suponiendo. Supongo beta 1, gráfico, K aparente en función de concentración de B, si me da lineal, entonces suposición correcta, determino K de la pendiente. Si no, puedo suponer beta igual 2, por ejemplo, y entonces grafico K aparente. 1 sobre beta. En realidad puedo graficar K aparente en función de concentración al cuadrado. Ah, ¿Sí? ok. Porque la ecuación ahora es esta, no es la ecuación integrada. Vamos a ver que podemos usar cualquiera de esas dos en Murexida, porque, bien, podemos usar ese método en Murexida, y hay otro más que es si nosotros aplicamos logaritmo. Si hacemos logaritmo de K aparente, ¿cómo me queda el término de la derecha?
Si aplico logaritmo, ¿cómo me queda el término de la derecha? Logaritmo de k aparente va a ser igual 10 a la... No, perdón, logaritmo de... K más. de k. Logaritmo. Bueno, mi k rara aparece. Es el logaritmo de un producto nuevamente, o sea que va a ser la suma de los logaritmos. Logaritmo de k más Logaritmo de B por beta. logaritmo de b a la beta, y nuevamente con propiedades de logaritmo B es por... a beta por logaritmo de concentración. Entonces esta es otra forma en la cual puedo determinar, perdón, que presioné un botón que no era, en la que puedo determinar la constante k y el orden beta. Si hago la gráfica del logaritmo de k aparente en función del logaritmo de la concentración inicial de b que usé en cada corrida, voy a obtener de la pendiente el orden y de la ordenada en el origen la constante k. Lo que vamos un poco a ver en el laboratorio también es que si utilizamos un método u otro, la incertidumbre asociada puede ser diferente. Suele preferirse en este caso utilizar la opción de k aparente en función de concentración porque se obtiene la constante k de la pendiente. Y la determinación a partir de una pendiente tiene menor incertidumbre que la determinación a partir de la ordenada del origen, sobre todo cuando nos alejamos del origen del par de ejes. Cuanto más lejos estoy del cero en mi grupo de datos. ¿Sí? Pero cualquiera de Sí, los... tengo una pregunta. Sí. Perdón que te interrumpí. Cuando hacíamos graficando, y por ejemplo, dijimos que sería de orden 1, o sea, beta sería igual a 1 en el caso que nos dé lineal. Y después Sí. dijiste, y en el caso que fuese 2, Acá en este beta caso, igual a 2, sí. Cuando es ahí orden no 2, sé contra qué comparar. k aparente en función de concentración. Acá es más fácil que con la ecuación integrada. ¿Sí? Porque no estoy suponiendo en la ecuación diferencial, integrando y todo eso. Acá mi ecuación pasó a ser esta, ¿sí? K aparente es K por concentración de B a la beta. Entonces yo acá, si supongo que es orden 2, me queda K aparente es igual a K por concentración de B al cuadrado. Puedo graficar K aparente en función de B al cuadrado, y me da lo mismo. Si hay un buen ajuste, entonces beta vale 2, y la K sale de la pendiente. ¿Sí? ¿Era esa tu duda o era Ah, otra? ok. ¿Sí? No, era eso, porque no entendía, por ejemplo, de orden 0, hoy cuando decíamos la función integrada veíamos algo, 1 también veíamos algo, 2 comparamos con algo. Acá en el caso de 1 da lineal, y hoy en caso de 2 ¿contra qué comparo? Y en caso de 0 ¿contra qué sigo comparando? Pasa que es diferente. Acá nosotros acabamos de determinar, o sea, eso es válido acá. Tengo esta ecuación diferencial, tengo que integrarla, suponiendo el valor de alfa, y ahí ver qué es lo que debo graficar para verificar esa suposición. Entonces acá tengo que integrar. Ahora, después que hice eso, ¿qué pasó? Yo determiné para diferentes concentraciones de B valores de K aparente, y yo sé que se cumple que K aparente es K por concentración inicial. O sea, estoy en una situación totalmente diferente. Los datos que tengo son diferentes, porque yo determiné valores de K aparente con la ecuación integrada anterior. No es lo mismo que antes, que tenía que suponer el orden. Sí, sí, Ya sí, pasó, sí, sí. ¿sí? Bueno, hasta acá entonces, método integral y esta situación particular, que en realidad esto sí lo podemos trabajar por cualquiera de los dos métodos. O sea, yo podría con esta ecuación diferencial aplicar el método que vamos a ver ahora, método diferencial, y después pasar a trabajar con beta de la misma manera que lo vimos. ¿Sí? No sé por qué esta diapositiva estaba en este orden, creo que hubiera sido mejor al final, después de ver método diferencial, pero sí quedó claro, si no después me vuelven a consultar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar a método diferencial. En método diferencial nuevamente vamos a tener concentración, tiempo, los datos experimentales. Como les decía, esto utiliza la ecuación diferencial, por eso se llama así. ¿Y cómo va a trabajar este método con esta ecuación? Lo que vamos a hacer es linealizarla. Si queremos linealizarla, ¿qué tenemos que aplicar? Logaritmo. Logaritmo, exacto. Muy parecido a lo que veíamos recién con K aparente.
¿sí? Entonces aplicamos logaritmo de b entonces, que es este diferencial, va a ser igual al logaritmo de k más alfa por logaritmo de a. ¿Sí? Entonces, en lugar de suponer, acá lo que se hace es linealizar la ecuación y determinar el orden con el gráfico, graficando el logaritmo de la velocidad en función del logaritmo de a, ¿sí? Este va a ser mi y, y este va a ser mi x, voy a obtener de la pendiente el valor de alfa. Entonces no lo supongo, directamente lo determino. La ordenada en el origen me va a dar entonces el valor de la constante. Entonces no voy a tener que ensayar un valor de orden, sino que lo voy a determinar con la ecuación. ¿Cómo voy a hacer para obtener estos valores de velocidad? Vamos a recordar que en realidad la velocidad, en este gráfico de concentración en función del tiempo, ¿dónde la voy a ver? En la pendiente. En la pendiente. Muy bien. Es variación de concentración sobre tiempo, o sea que va a ser la pendiente de este gráfico. Entonces lo que yo voy a tener es que puedo determinar a partir de la pendiente, trazando la tangente en cada punto, la velocidad. Para cada una de las pendientes se corresponde una concentración, ¿sí? Esta pendiente es la tangente en este punto, o sea que se va a corresponder con la concentración de A en ese punto, ¿sí? A este tiempo tengo esta concentración y tengo esta velocidad. Perdón que me quedaron corridas las marcas de velocidad, los números y todo eso, pero veamos las líneas verdes. ¿Sí? Estas son las tangentes, entonces esta primera tangente podemos decir que se corresponde con la concentración inicial. Esta se corresponde entonces con una concentración más o menos en 0,6 y esta ya una concentración más baja, ¿sí? Entonces, si yo obtengo el valor de la pendiente para cada concentración, voy a poder entonces plantear un cuadro de datos de concentración y velocidad y hacer la gráfica que decíamos antes. Y de ahí sacar entonces el valor de alfa y el valor de k. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Este método podría haberse considerado engorroso, digamos, por esa razón surge esta otra variante que es la de velocidades iniciales, porque en realidad tenemos que determinar esas tangentes. Hace tiempo era un poco más complicado, hoy día podemos determinarlo con cualquier programa, si hace cualquier hoja de cálculo nos puede determinar entonces ese valor rápidamente y entonces no sería tan engorroso como solía hacerlo, pero de todas maneras podemos simplificar nuestro trabajo haciendo una variante que es el método a velocidades iniciales, método diferencial en condiciones iniciales. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Se va a quedar con la primera pendiente. Si ustedes se fijan, en concentración en función del tiempo, lo que estamos viendo es que para los primeros puntos hay una única pendiente. O sea, con versiones bajas de A, podemos decir que estos puntos se alinean en una única recta, ¿sí? Entonces puedo trabajar a conversiones bajas, me animo a dibujar porque tengo mal pulso, digamos en esta zona podemos decir que hay una relación lineal, entonces esta velocidad es la velocidad inicial. Y si esta es la velocidad inicial, se corresponde a la concentración inicial de A. ¿Sí? Si yo repito a otra concentración inicial, entonces voy a obtener una velocidad que se corresponde a otra concentración. Sería como si yo corriera el eje acá, esta es mi concentración inicial ahora, y determino de nuevo la pendiente, ¿sí?, inicial. Una vez que se empieza a ver la curvatura, hasta ahí voy. ¿Cuándo es que empieza a curvarse? ¿Sí? Cuando pierdo las condiciones, cuando me voy de condiciones iniciales, que se dice, vamos a considerar conversiones bajas, en este caso. ¿Sí? Hasta un 10% aproximadamente vamos a considerar que estamos en condiciones iniciales. ¿Qué significa eso? Que la velocidad es constante, la pendiente es una sola, y entonces yo solo tengo que graficar concentración en función del tiempo para una conversión baja, y mi pendiente va a ser la velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Bien, ¿qué es lo que les dice acá? Variación de la concentración pequeña, la velocidad puede considerarse constante. O sea, la conversión, variación pequeña significa que la conversión es baja. Bien, realizamos entonces, como les decía, varias corridas, diferencias de concentraciones iniciales, y voy a hacer entonces el gráfico del logaritmo de la velocidad inicial en función del logaritmo de la concentración inicial de A. De ahí voy a determinar entonces de la pendiente el valor de alfa y de la ordenada el valor de K. ¿Cuál va a ser la desventaja? Perdón, la ventaja, que voy a determinar el orden, o sea que no necesito suponer y ensayar como hacía en el otro caso. Tenemos eliminada la influencia de reacciones secundarias, no fuimos hasta conversiones altas, sino al contrario nos quedamos en conversiones bajas, así que si hay inconvenientes porque comienza a haber un cambio de mecanismo o aparecen reacciones secundarias, en este caso no va a ser un problema para nosotros, pero la desventaja es que tenemos todas esas corridas, ¿sí? Tuvimos que partir de diferentes concentraciones de A. Y como las conversiones son bajas, la cantidad de productos va a ser pequeña y por lo tanto si hay alguna influencia del producto en la velocidad, no lo vamos a estar detectando. Hoy les decía que a veces el producto incluso puede llegar a ser catalizador de la propia reacción, entonces en estos casos no lo llegaríamos a notar porque la conversión es muy baja y la concentración de ese producto muy pequeña. Bien. Lo de la conversión ya se los había comentado. ¿Dudas hasta acá de los dos métodos? No es que haya un método, digamos que mejor que el otro. En realidad los dos métodos son válidos, los dos métodos necesitan datos experimentales de concentración y de tiempo, y el tratamiento matemático que realizan los dos es diferente. Usualmente cuando se desea estudiar una determinada reacción, se ensayan por diferentes métodos. Es posible que se encuentren órdenes diferentes por los dos métodos, y en esos casos se empieza a estudiar si lo que está ocurriendo es un cambio de mecanismo, si hay reacciones secundarias. Pero en la mayoría de los casos van a llegar al mismo orden por los dos métodos y les va a permitir verificar justamente eso. Bien, después tenemos un caso particular que es el método de dividida fraccionaria. No vamos a estar dando más con los ejemplos, pero básicamente con la definición que veíamos antes, nosotros podíamos entonces establecer la ecuación integrada y luego introducir la definición del tiempo de vida media, y de esa manera calcular entonces la constante también a partir del tiempo de vida media, por ejemplo. No necesariamente se tiene que trabajar con tiempo de vida media, se puede trabajar con otros tiempos también de vida fraccionaria, como el que les planteé ahí, que es tiempo un cuarto. Y ahí hay una aclaración que es importante hacer, porque algunos libros definen diferente lo que es el tiempo de vida fraccionaria. Si estamos trabajando con tiempo de vida media, no hay demasiada diferencia. O sea, para un tiempo de vida media, ambas definiciones van a llegar al mismo valor. Pero para un tiempo un cuarto, por ejemplo, no. El tiempo hoy lo definimos como el tiempo en el que se consumió la cantidad definida por la fracción, o sea, el tiempo en que se consumió la mitad reactiva. Lo mismo va a ser válido para el tiempo un cuarto, el tiempo en que se consumió un cuarto. Pero eso implica que a tiempo t me quedan 3/4 porque consumí 1. En algunos casos está dicho al revés. La concentración a t es 1/4. ¿Sí? Nosotros no vamos a utilizar esa definición. Vamos a considerar tiempo un cuarto como la cantidad consumida. ¿Sí? Sí. Bien. Hasta ahí vimos métodos cinéticos, básicamente tratamiento matemático de datos, pero no vimos cómo llegamos a obtener esos datos. Entonces ahora vamos a ver lo que son métodos experimentales, que es lo que nos va a permitir entonces determinar esos parámetros con los métodos experimentales. Vimos que dependiendo del método vamos a tratarlos diferentes a los datos, pero siempre vamos a estar necesitando determinar una concentración en función del tiempo. Entonces tenemos que ver cómo hacemos eso de forma experimental. Vamos a ver que tenemos métodos químicos y métodos físicos, y como siempre tenemos
ventajas y desventajas de uno y del otro. Los métodos químicos nos van a permitir cuantificar, ¿sí?, reactivos y productos. Esto, por ejemplo, si nosotros hacemos una valoración, vamos a determinar entonces la cantidad que consumimos entonces en esa valoración, y por la estequiometría la cantidad entonces que tenemos de ese reactivo de un determinado producto, ¿sí? Podemos hacer análisis volumétricos, gravimétricos, hacemos pesada, etc. Determinamos entonces cuánto hay de un determinado analito en una muestra, ¿sí? Nos da directamente cuál es la concentración en una valoración de forma muy sencilla, ¿sí? Determinamos el gasto, hacemos las cuentas, tenemos la concentración. ¿Cuál es la desventaja? Que es un método que suele ser lento, ¿sí? Nos lleva un rato hacerlo. Si nosotros estamos haciendo seguimiento en función del tiempo de una reacción que se está dando, entonces vamos a necesitar determinar la concentración cada determinado tiempo, que por lo general es corto, ¿sí? Entonces, este método sería un poco engorroso para poder determinar, tanto por método diferencial como por método integral, lo que son los órdenes y la constante, ¿sí? Vamos a ver que incluso, por ejemplo, en urexia vamos a estar determinando la concentración de forma indirecta, vamos a ver cómo, en función del tiempo, y los tiempos vamos a medir cada 30 segundos. Entonces, hacer una valoración cada 30 segundos no parece muy viable. Si vamos a utilizar un método químico para hacer una determinación cada poco tiempo, y poder entonces ir por ese camino, vamos a tener que detener la reacción de alguna forma, agregar algo al medio de reacción que detenga la reacción, para que entonces luego pueda hacer la valoración y poder determinar qué cantidad. Tendría que entonces dejar diferentes avances de reacción, diferentes tiempos, detener la reacción, esos diferentes tiempos, y después valorar cada una de esas muestras, ¿sí? Para evitar todo eso, lo que podemos hacer es ir por los métodos físicos que hacen una determinación in situ, como les decía ahí, son no destructivos, entonces vamos a poder hacer la determinación más rápido y de forma continua mientras se da la reacción. No vamos a obtener, como les decía ahí en las limitaciones, la concentración directa, ¿sí? Puede que sí o puede que no. Vamos a ver que no lo necesitamos en todos los casos. Cuando veamos urexida, justamente vamos a discutir que no necesitamos determinar la concentración para poder aplicar el método. Bien, y sustancias que interfieran, que eso lo podemos analizar un poco cuando vayamos viendo los métodos cuáles son. Pero esto se refiere, por ejemplo, a espectrofotometría. Yo determino la absorbancia y a partir de esa absorbancia podría determinar la concentración. Podemos tener sustancias que absorban, pero no necesariamente va a ser una sola la sustancia que lo haga. Entonces, si hay otras sustancias que también absorben, lo que voy a tener es una interferencia. Hay formas de trabajar en presencia de la interferencia, pero en principio sería una de las limitaciones. Tengo una cosa adicional que hacer porque tengo la presencia de una interferencia. Bien, y ahí les dice requiere conocer la función. En realidad yo tengo que saber cómo se vincula la concentración con la propiedad. Aunque no determine el valor de la concentración, de todas maneras tengo que saber cuál es la función que la vincula para poder proceder, ¿sí? Bien, y lo que vamos a ver es que hay métodos ópticos, métodos eléctricos. Estoy pensando si algunos de estos ya los estuvimos utilizando, pero creo que no. Espectrofotometría sí lo usaron cuando hicieron equilibrio homogéneo, entonces probablemente lo hayan utilizado muchas veces en analítica. Colorimetría, que es relativamente similar. Con todos estos métodos sí medimos absorbancia, determinamos concentración. Polarimetría, que creo que ustedes no lo van a ver, ahí lo que se ve es el ángulo rotado, ¿sí? Lo que se hace es hacer pasar una luz polarizada por una muestra, y las sustancias ópticamente activas van a hacer una rotación del plano de la luz polarizada. Una luz polarizada es una luz que vibra en un solo plano. Entonces, cuando el equipo mide la rotación de ese plano, puede determinar, a partir de una ley que se llama ley de Biot, la concentración de un analito, ¿sí? Que tiene que ser obviamente ópticamente activo.
Es similar a lo que pasa con espectrofotometría. Ustedes tienen una sustancia que absorbe y ustedes miden la absorbancia. Van a recurrir a la ley de Borger-Beer para determinar la concentración. En el otro caso, la ley de Beer, ¿sí? Después tienen métodos como conductimetría, que se lo estuvieron utilizando con la práctica de conductividad. Con conductimetría también se puede determinar concentración, se puede hacer incluso una curva de calibración, y luego determinar entonces una relación entre la conductividad y la concentración, y entonces determinar la concentración problema. En el ejemplo les habla de sistemas gaseosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una reacción en fase gaseosa, podemos tener un delta P0 como acá, la misma cantidad de moles iniciales de reactivos y misma cantidad de moles de productos, entonces no hay una variación de presión, pero en muchas reacciones lo que vamos a ver es que la cantidad de moles de reactivo y la cantidad de moles de productos son diferentes, como en este caso que tenemos 2 moles de reactivo, pasamos a tener 1. Vamos a tener una disminución de presión, entonces vamos a tener una variación de presión en el sistema. Entonces, lo que estamos haciendo en los ejemplos que tenemos arriba es, hay una propiedad que podemos relacionar con la concentración. Hay una función entonces que me vincula la concentración con la propiedad, ¿sí? En el caso de la presión pasa lo mismo. En gases yo voy a tener entonces la presión del gas y la puedo relacionar con la cantidad de moles que tengo presentes. Entonces también la presión medida a volumen constante o el volumen medido a presión constante es una propiedad que puedo utilizar para determinar entonces la cantidad de gas que tengo, ¿sí? ¿Claro hasta acá? Sí. Bien. En 20 minutos vamos a tratar de ver algún ejemplo para ir poniendo un poco a tierra todo esto. Entonces vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos la descomposición del óxido de nitrógeno. Nos dice que es de segundo orden y que la velocidad es 2.0 por 10 a la menos 3 mol por litro segundo, cuando la concentración del óxido de nitrógeno es de 0,08 molar. La parte A nos pide que se escriba la ecuación de velocidad. Ahí tenemos la ecuación estequiométrica, entonces sabemos que es de segundo orden, y nos pide que escriba la ecuación de velocidad. ¿Cómo quedaría? Si yo quiero escribir la ley de velocidad, ecuación de velocidad se refiere a ley de velocidad. K, Bien, por concentración de óxido nitroso, de nitrógeno, perdón, bien, al cuadrado. correcto, al cuadrado, ¿sí? Acá directamente nos está diciendo el orden, todavía no pasamos a la parte de determinación. Nos dice el orden, es segundo orden para el reactivo este, ¿sí? El único en este caso. Pero eso siempre tenemos que prestar atención para qué reactivo si hay más de uno. Entonces, si sabemos que es de orden 1, de orden 2, ya directamente planteamos la ecuación diferencial considerando eso. Simplemente es el exponente al cual elevo mi reactivo, ¿sí? Ahora nos pide que calculemos la constante de velocidad. ¿Cómo procedería? Con los datos que te da de PKK, ¿no? Correcto, simplemente voy a despejar. Voy entonces a despejar la constante de la ecuación anterior. Conocemos una concentración a la cual la velocidad vale 2 por 10 a la menos 3. Así que lo que voy a hacer es sustituir esos valores y hacer la cuenta. Les pregunta cuáles son las unidades. Ustedes, antes de hacer la cuenta y plantear las unidades que tenemos ahí, ¿podrían decir las unidades, la constante? Sí, ¿Cómo hacían? ¿O qué unidades tiene? es de segundo orden, tipo, nos fijamos. Correcto. Es de segundo orden. Pueden recurrir al material y fijarse para orden 2 cómo les quedaban las unidades, o
fijarse en la ecuación, y aún si no tuviéramos los valores, las unidades sí las podemos despejar de la misma manera que hicimos hoy. Unidades de velocidad, Mol litros sobre mol litros segundo. mol litro segundo, sí, concentración sobre tiempo. Este está muy sencillo todavía, o sea, no tenemos datos, entonces no podemos decir mucha cosa, pero lo que vamos a hacer cuando tengamos datos es siempre fijarnos cuáles son las unidades de tiempo que se están utilizando y si se está trabajando con concentración o no. Para gases podemos llegar a trabajar con presión. En este caso, estamos trabajando todo con concentración. Bien, entonces nada más nos resta hacer la cuenta. Si ponemos las unidades, ahí tenemos entonces las unidades de K, como dijimos, inverso de concentración sobre tiempo. Bien, ¿y qué pasa si nos pide cuál es la velocidad cuando la concentración es de 0,020? ¿Podemos calcularlo? Sí. ¿Cómo haría? ¿Cuál es la cuenta? Utilizando A, o sea, con la ecuación A, o bueno, con la de B es lo mismo. Tienes todo ahora de incógnito, tienes todo menos la B, la V de velocidad. Bien, con esta ecuación entonces, la concentración 0,20 y la constante Saca 0,30. cálculo. ¿De qué dependía la constante? ¿Se acuerdan? Bien, capaz que Dependía, no ¿no? se... Sí, No, la velocidad dependía, no dije nada. bien. La constante cinética en realidad cuando yo, o sea, para saber si la puedo utilizar tendría que ver si cambió alguno de los parámetros de los cuales depende, pero en realidad acá no nos da mucha información, pero ¿qué es lo que vamos a suponer? Que no cambió la temperatura, que es una de las cosas de las cuales depende, que el solvente es el mismo, no nos habla de que haya cambiado, así que está bien la suposición. No cambiando el solvente ni la temperatura, entonces la constante debería ser la misma. El otro factor del cual depende es la fuerza iónica, pero ese factor solo es importante para reacciones entre iones, entonces en este caso no lo vamos a considerar. De todas maneras, sí es un factor que tenemos que tener en cuenta porque vamos a ver en Murexia que sí es importante. Bien. Entonces solamente vamos a sustituir, siempre consideramos las unidades y nos tendría que dar un valor con unidades de velocidad. ¿Sí? Bien. ¿Dudas de esto? Es nada más que para ir utilizando la ecuación la ecuación de la ley de velocidad y viendo las unidades. ¿No? Bien, ahora tenemos descomposición de un reactivo A, que es una cinética de orden 0, con un valor de constante que nos está dando. Y nos dice que partimos de una concentración inicial 1 molar. Entonces, en la parte A, la concentración molar de A al cabo de 12 horas es lo que nos pide. Y en la parte B, perdón, nos pide el tiempo necesario para que la concentración sea 0,2. En la parte C nos pide el tiempo de vida media. Entonces, si tenemos que determinar la concentración molar al cabo de 12 horas de reacción, ¿cómo hacemos? Es la concentración a un tiempo t determinado. ¿Cómo queda la ecuación diferencial en este caso? En delta A, o sea, delta concentración, Bien. Creo que no tengo nada positiva, pero está bien. sobre delta T Bien. es igual a K. Muy bien. Como es de orden 0 es igual a K. ¿Qué me está faltando ahí? Lo del volumen. Ya lo incorporamos porque es Ah, del perdón, país sí. de concentración, El signo de menos, porque es un menos porque es un reactivo.
Muy bien. Entonces esta sería mi ecuación diferencial. ¿Qué es lo que haría para encontrar la función de concentración en función del tiempo? Integrar esta ecuación, ¿sí? Y ahí ustedes lo que harían sería recurrir al material y buscar cómo les quedaría la ecuación integrada para orden 0. O sea que parten del dato de orden 0, que fue a partir del cual nosotros hicimos este planteo, ¿sí? Elevado a la 0 me da 1, así que va a ser igual acá. Y de ahí pasan a la ecuación integrada, ¿sí? Entonces, la ecuación integrada va a ser la concentración a tiempo t es igual a la concentración inicial menos k por t. ¿Sí? Tenemos el valor de la constante porque es dato, y tenemos la concentración inicial que es 1 molar. Así que en realidad tenemos todos los datos, lo único que tenemos que hacer es despejar el tiempo. No, perdón, me equivoqué, no les pedí el tiempo. Al cabo de 12 horas. Entonces la única consideración acá es, vamos a despejar el tiempo, ¿sí? Y vamos a determinar vamos a determinar la concentración para el tiempo t. La consideración que tenemos que hacer es, tenemos la constante en molar por segundo. Que el tiempo tiene que ir en segundos. El tiempo tiene que ir en segundos, ¿no? Entonces, como tenemos 12 horas, ¿qué cuenta vamos a hacer con ese tiempo? 12 por 60 por 60. Correcto. ¿Sí? Pasamos a minutos, pasamos a segundos. Entonces, nada más que eso. Considerar las unidades, calculamos, y nos da que entonces vamos a tener 0,57 moles por litro a las 12 horas. En la parte B nos dice ahora el tiempo necesario para que la concentración sea de 0,2. ¿Qué hacemos ahí? Lo mismo, pero con incógnita t. Bien. Despejamos tiempo. Conocemos la constante porque no ha cambiado de temperatura, ni nada solvente ni fuerza iónica. Conocemos la concentración inicial, es este valor que tenemos acá. Entonces solamente tenemos que despejar y calcular. Nos dice la concentración a tiempo t. Entonces tenemos un tiempo de 22 horas. Y luego por último nos está pidiendo el tiempo de vida media, que es lo que voy a hacer ahí. Sustituir ahí que A sea A sub 0 sobre 2. O bueno, buscar en. Vamos a tener la formulita, ¿no? Correcto, cualquiera de las dos es válida. Simplemente considerar que a tiempo t es igual a la concentración inicial sobre 2. Si incorporamos esto en la ecuación integrada, vamos a llegar rápidamente a que el tiempo de vida media es igual a concentración inicial sobre 2K. Lo van a tener, así que si se hacen la tablita como decíamos hoy, entonces es nada más que buscar la fórmula y aplicarla. Lo que tenemos que estar seguros es que estamos aplicándola en el orden correcto y considerar como siempre las unidades, ¿no? Si fuera otro tiempo de vida fraccionaria, tenemos que considerar, ahí sí vamos a tener que, como no lo tenemos en la tablita, salvo que lo tengamos de algún ejercicio que hayamos hecho en clase, entonces si nos pide para otro tiempo, vamos a tener que ir a la ecuación integrada, sustituir entonces la concentración a tiempo t y despejar el tiempo. ¿Sí? Bien, me falló la animación de la diapositiva. La descomposición ahora es lo mismo exactamente de A, pero sigue una cinética de primer orden, nos dan el valor de la constante, y se parte de la misma concentración inicial, nos hace exactamente las mismas preguntas, la única diferencia es que ahora la reacción es de primer orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ecuación diferencial. De primer orden. Te queda igual, no más que K por A. Bien, entonces es diferencial. Diferencial de A sobre dt. Con respecto al tiempo, es igual a... K por concentración de A.
Bueno, supongan que son una K por concentración. Correcto, ¿sí? Sería la 1. Bien, esta ecuación cuando le hacemos la integración, que en realidad esto lo van a tener, nos da ese logaritmo. Entonces ahora nos pide concentración molar de A al cabo de 12 horas, nuevamente vamos a tener en cuenta esas 12 horas que las tenemos que pasar a segundos, porque la constante está en segundos a la -1. No se queden con la idea que siempre va a ser en segundos -1, porque en realidad a veces esa constante se expresa en minutos. Bien, entonces acá encontramos el logaritmo de A y despejamos con la exponencial. Siempre tengan en cuenta que vamos a trabajar mucho con estas ecuaciones, entonces es bueno tener a mano propiedades de logaritmo o recordar cómo es que se trabaja, ¿sí? Cómo despejo, qué base tiene, y las propiedades cuando tenemos que, como hoy, despejar un exponente. Bien. Ahora nuevamente tenemos que determinar el tiempo, vamos a despejar. O sea que básicamente es partir de la ecuación integrada correcta y después despejar con los datos que tenemos. Bien, y vida media, lo mismo que hoy, como habíamos dicho, en este caso orden 1 no depende de la concentración inicial. O sea que lo podemos calcular solamente con el valor de la concentración. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bien, la clase que viene vamos a estar dando efecto de la temperatura y no sé si nos da el tiempo ahí para empezar ejercicios, sino en la clase siguiente hacemos ejercicio. Voy a ir habilitándoles ya, desde ya los ejercicios para que los puedan ir mirando y ya que los puedan comenzar a hacer, porque con todo esto que vimos de los métodos ya están en condiciones de hacer varios de los ejercicios. ¿Sí? ¿Dudas? No. Bueno, No. entonces, nos vemos la clase que viene. En laboratorio tienen, dejen empezar, creo que vamos a habilitar descomposición de peróxido. Fíjense en la práctica que habilitemos en la página. ¿Sí? Bien. Bueno, nos vemos entonces en clase. No me juegues, Angie. Chau. Chao, chao. Chao, nos vemos.